les bendiga. Estamos a día 5 del mes de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 26 del libro de Génesis. Y dice, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Hermanos, aquí ya comienza Isaac pues a tener su relación personal con Dios. Antes fue su papá, Abraham, quien tuvo la relación con Dios. Hoy viene a tener él su relación con Dios de manera muy personal. Y pues vemos también el mismo error cometido por Abraham en cuanto a mentir sobre su esposa, su mujer, y decir que era su hermana. Al igual pues por la misma situación de que eran mujeres muy bellas, muy hermosas, y tuvieron temor pues de que alguien por causa de ellas los pudieran matar, ¿verdad? Comete el mismo error. Y veamos algo bien bonito, hermanos, porque aún estos pueblos inconversos, idólatras, reconocen el poder de Dios, porque Abimelec le dice, pues, o sea, de que por qué no le dijo, pues, por qué no le dijo la verdad. Le dice, todavía alguno del pueblo se pudo haber acostado con su mujer, pues, y dice él, y nos hubiera traído sobre nosotros el pecado. Dice, él sabía las consecuencias de cometer un error así. Entonces, pues al final tiene que decir la verdad, y el rey Abimelec manda pues que no les hagan nada, ¿verdad? Que ni siquiera la volteen a ver a esa mujercita, porque es la mujer de Isaac, ¿verdad? Para evitar cometer un error, mejor no, porque si no ellos saben el poder que tiene Dios y puede castigarlos. Y vemos cómo Isaac, al igual que Abraham, comienza a ser bendecido.
No se especifica exactamente cuánto es un hato. Hay unas definiciones en cuanto a un hato de ovejas. El único que aparece es un hato de cerdos en los evangelios, en Mateo, si mal no recuerdo, donde se habla que son cerca de 2000 cerdos. Entonces un hato podría andar por ahí, veas. Un hato de ovejas podrían ser unas 2000 ovejas, y eso es lo que dice que tuvo un hato de ovejas y un hato de vacas. Aunque en otras definiciones el hato simple y sencillamente es un grupo grande de diferentes clases de vacas, de ovejas o cabras. Eso es un hato, ¿verdad? Cuando hay diferentes tipos de estos animales, pero no especifica exactamente cuánto. Pero el asunto es que fue bendecido y vuelve a surgir la promesa que le hizo a Abraham de que sería padre de una nación grande, ¿verdad? Que no se puede contar, así como son numerosas las estrellas, así numerosas las arenas del mar. Pues de esa misma manera le dice a Isaac que va a ser su descendencia. Dios siempre mantiene su promesa. Los problemas que llegan casi siempre son los mismos. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo sobre la tierra, todo ya un día fue. Y el hambre que hubo en aquel entonces cuando Abraham se fue a Egipto, igual hay hambre otra vez en la nación cuando con Isaac, y vuelve a suceder lo mismo con las esposas, ¿verdad? Así es que, pero Dios siempre llevando el camino, Él sabe cómo nos lleva. Él sabe cómo espera que nosotros confiemos en Él, ya que Él tiene las salidas a todos nuestros problemas. No importa la clase de dificultad que sea, no importa la situación que usted y yo estemos pasando, jamás abandonemos el plan de Dios, jamás nos apartemos. Que el pastor dijo, que el hermano dijo, que la hermana dijo, eso no son motivos para uno alejarse de la iglesia y de adorar, mucho menos de adorar a nuestro Dios, para que así podamos ser bendecidos y no caer en más problemas como lo cayó Abraham, como lo cayó Isaac, pues que al final de tanta bendición que tuvo, Abimelech le tuvo que pedir que se retirara, ¿verdad? Le tuvo temor, sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios lo estaba bendiciendo. Al igual, hoy en día Dios puede bendecirnos y generar esa dificultad con las personas, ¿verdad? Así es que confiemos en las promesas del Señor, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que al contrario, acerquémonos más a Él. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.